enamorarme más de ti. Yo quiero más vivir de tu vida. Yo tu vida quiero tomar. Yo tu vida quiero adorar. Enséñame a adorar. Tus pies. Gloria. He probado y quiero más, Señor. Aleluya. La Biblia dice: gustad y ved que Dios es bueno. Pero habla de gustad. Pruebes. Él es bueno. Aleluya. Y hemos probado y quiero más. Aleluya. Amén. Gracias. Puedes llegar a tu sitio, ¿no? Amén. Así es. Aleluya. Oh, gloria. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Qué bueno eres tú, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu maravilloso y precioso y bendito Espíritu Santo, que trae luz, revelación, entendimiento a nuestras vidas y nos abre el entendimiento para ver la luz de tu palabra y la revelación de aquello que tú ya has hecho por nosotros y en lo cual nosotros podemos vivir, andar y disfrutar. Gracias te damos por la unción para ministrar y compartir tu palabra en forma eficaz esta mañana. Y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Bueno, estamos compartiendo de Romanos. Estamos hablando acerca de la gracia, el poder del Evangelio. Y vimos en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y hemos estado hablando varias cosas y he estado compartiendo esta serie, y yo los animo a que la vean en la página de Facebook de la iglesia, o que entren se suscriban al canal de YouTube que tiene la iglesia, Ministerio Ibife. La suscripción, ¿no? O sea, simplemente no cuesta nada, simplemente se hacen y les llegan las notificaciones de los nuevos videos que se van cargando, ¿no? Entran a internet y ponen YouTube y ahí ponen Ministerio Ibife y los va a llevar. Y ahí sale esto que dice suscribirse, le hacen clic y ya está. A su correo les va a salir una notificación de que hemos subido otro video. Entonces ahí están, y yo los animo. Si no han escuchado las anteriores prédicas, vayan ahí, porque yo no puedo estar repitiendo todos los domingos, si no, no avanzamos. Pero el último domingo estuvimos viendo acerca del propósito de la ley, para quién fue dada, etcétera, etcétera. Y vimos finalmente que el propósito, el objetivo es cerrar toda boca, ¿no? Porque no hay un justo ni aun uno, nadie. Cerrar toda boca y literalmente dejar a la gente tendida de espaldas, boca arriba, mostrándoles que su completa incapacidad. El conocimiento del pecado y la ira de Dios pueden motivar a algunas personas a tratar de disminuir la cantidad de pecado que practiquen en sus vidas, por ese temor al castigo, qué sé yo. Pero eso no va a perdonar ni borrar el pecado ni eliminarlo en la vida de una persona. Solo el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo puede hacer esto posible, al entender que Él pagó el precio. Así que en realidad todo apuntaba a aquel que iba a venir. Todo apuntaba a aquel que iba a venir a pagar el precio, ¿no? En Romanos 3, el verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Noten eso. Ahora, aparte de la ley, se ha
manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y viene el verso 23. Recuerden, es sumamente importante leer los textos en contexto. Porque si tú sacas un verso fuera de contexto, tienes un pretexto, pero no una enseñanza. Y no tienes la imagen clara. Y el verso que es recontra conocido por todos es Romanos 3:23. Donde dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos los han oído? Está en todos los folletitos, en todas las cuestiones de predicar para mostrar a la gente los pecadores que son. Pero ese verso está en medio de otros versos. Está en el contexto de lo que está leyendo el verso 21 y hasta el verso 28. Ese es el contexto. Entonces cuando dice el verso 21 y 22, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Quiere decir que la justicia de Dios, la justicia que es dada, vendría gracias a Dios, fue testificada por la ley y por los profetas. Uno lo va a ver en la ley y uno lo va a ver en los profetas, que están hablando de la justicia que vendría y se manifestaría a través de Cristo Jesús. Y lo dice acá en la palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verso 28. Concluimos. Digan, concluimos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Ese es el contexto en el que está Romanos 3:23. Entonces, aparte de la ley, nos dice, se ha manifestado ahora. No, esta es otra declaración radical del apóstol Pablo. Porque imagínense, nosotros lo vemos desde aquí hacia atrás. Lo vemos desde un punto de vista de que no somos judíos. E inclusive los judíos de este tiempo, por más practicantes que sean, tampoco lo veían en la perspectiva que esta gente lo veía en ese tiempo, en el que el templo aún estaba de pie y los sacrificios se realizaban todos los días. ¿Ok? Ahora ya no hay templo, hay sinagogas, no hay sacrificios, no hay nada. O sea, un judío de hoy día ni tiene la menor idea, puede saber por educación y cultura y conocimiento, pero no tiene la menor idea de lo que un judío de esa época sentía cuando el apóstol Pablo estaba hablando y diciendo, aparte de la ley y de los profetas, se ha manifestado la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Y lo que Él hizo gratuitamente por nosotros. ¿Se imaginan eso? Es una declaración radical del apóstol Pablo. ¿Ok? Él está diciendo que no te vas a volver justo, ni vas a recibir estas cosas, ni vas a disfrutar estar parado rectamente delante de Dios como si nunca hubieses pecado por hacer las obras de la ley. Porque habla y dice, concluimos que el hombre no es justificado por hacer las obras de la ley, sino por el creer, por la fe en Jesucristo y en el sacrificio que Él realizó. Entonces, esto es una declaración radical. Está hablando que uno es completamente perdonado, limpio a la vista de Dios, sin guardar la ley, solamente por creer lo que Cristo Jesús hizo. Por eso, Romanos 3:21. Pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la ley y por los profetas. No fue algo nuevo, no fue algo que salió por ahí, no. La ley hablaba de lo que iba a ocurrir, de esa justicia de Dios que vendría. Y los profetas también, porque está hablando de una persona, Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron, dice el siguiente verso. Judío o gentil, religioso o no religioso, todos pecaron. No hay diferencia. La cura, la solución, la respuesta es la misma y es única. Fe en el sacrificio que Jesucristo realizó. ¿Puedo oír un fuerte amén? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y esa, hermanos, es una declaración radical. Todo el Antiguo Testamento y los profetas apuntaban a esto. Eran sombra y figura. El Evangelio, y es lo que Pablo va a hacer y va a mostrar, el Evangelio del cual está él hablando y presentando, fue predicado en sombras y figuras en el Antiguo Testamento. Fue mostrado en muchas cosas. Pero la ley y otras cosas embotaron su entendimiento, así como habla en Corintios que Moisés se cubrió su rostro con el velo, y ese mismo velo que cubría su rostro, el que no les permite ver, está en todos los que siguen aún la ley. Hola. No podían verlo. Creo que el miércoles antepasado, el ministro Dustin compartió acerca de los discípulos que estaban de camino a Emaús y que el Señor Jesús se puso a caminar con ellos. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús, en este cuerpo glorificado, resucitado, caminando con ellos, lucía tan diferente realmente del Jesús que anduvo acá en la tierra? Pero este par no lo reconocieron, porque no estaban esperando ni siquiera que resucite. No capiche, no la captaron, ni pío habían captado de todo lo que les había hablado. Él, cuando partió el pan con ellos, comunión, y participa, sus ojos recién fueron abiertos y él les había hablado ya todo lo que el Antiguo Testamento decía de él. Hola. Y eso es lo que la religión hace. Hay gente haciendo un montón, no digo que sean cosas malas, haciendo un montón de cosas buenas, pero nunca teniendo comunión con la persona de Dios realmente. Y el apóstol Pablo muestra acá esto, les habla del justo que venía, todo apuntaba hacia él. Ahora, hermanos, la ley fue para mostrar nuestra completa incapacidad. Y no solamente eso, sino que el poder del pecado está en la ley. No diga eso, pastor César, usted es un hereje. Bueno, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea que antes de que quieran tirar piedras o frutas que sean maduras y ricas, de preferencia mangos, ¿qué? Si van a tirar, ¿no? Entonces, aleluya, no tomates, por favor. Bueno, ¿qué dice 1 Corintios 15, 56? Miren lo que dice. ¿Dónde? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y miren la expresión que viene a continuación. Y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado es la ley. La ley no te fue dada para darte poder contra el pecado. La ley fue dada para darle poder al pecado contra ti. ¿Cómo? Voy a repetirlo más lento. La gente piensa que la ley fue dada para que nosotros fuésemos fuertes para vencer al pecado. No. La ley fue dada para darle poder al pecado sobre ti. No entiendo, pastor, ¿por qué haría Dios eso? Bueno, qué bueno que preguntes. Para mostrarte tu completa incapacidad
de tú cumplir la ley, para llevarte a tus rodillas y que te postres y digas, yo no puedo, es imposible cumplir esto. Y recién Dios te diga, vaya, por fin la captaste. Tú no puedes. Necesitas un Salvador. Necesitas alguien que lo haga por ti. El domingo pasado les dije que nunca fue la intención de Dios darle la ley al pueblo de Israel. Nunca. Él les dijo en Levíticos 19:5 que guardaran su pacto. Sigan conmigo en el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ellos en su arrogancia le dijeron a Dios, Dios, lo que tú digas, nosotros somos capaces de hacerlo. Tú di nomás y nosotros hacemos. Esa fue su actitud. Entonces Dios dijo, esa es la forma en que quieren relacionarse conmigo. No quieren relacionarse como Abraham, Isaac y Jacob en un pacto de gracia, de mi bondad, de mi misericordia. Quieren demostrarme que ustedes son capaces de hacer todo lo que yo diga que hagan. Quieren vivir de acuerdo a mi estándar de lo que yo considero debe ser una vida correcta. Ok. Inmediatamente después le dice, nadie se acerque al monte hasta esta altura, ni hombre ni animal, porque el que lo haga morirá. Porque el lugar es santo, o sea, su presencia. Antes podían ir a su presencia. ¿Quieres relacionarte conmigo? Y les da, no los 10 mandamientos, los 613 creo que fueron, ¿no? Ok. Y sube la barra del estándar. Nadie puede. Si uno trata por la ley cumplir todas las cosas, nunca vas a poder. Porque si fallas en un solo punto de la ley, Santiago 2:10 te dice, te haces culpable de toda la ley. ¿Cuál fue el propósito? Dejarte tumbado, boca arriba, rendido, con la boca abierta y no puedo. Dios, esto es imposible. Como veía el ejemplo, imagínate que estás en un cuarto y te dicen que tienes que saltar hasta el techo para salvarte. Bueno, si el techo es, no sé, 2 metros, de repente con mucha fuerza y que quien sea mejor saltarín, salta y llega, ¿no? Pero si el techo es acá, por más que salte, no van a llegar. La gente va a decir, no, es imposible. Y eso es lo que hizo la ley. Elevó el estándar. Porque el único que podía cumplirla es Jesús. Nadie más. Nadie más estaba a la medida de Jesús. Nadie más estaba a ese estándar de la perfección. Nadie. Solamente Jesús. Entonces el poder del pecado es la ley. La ley no fue dada a nosotros para que te diera fortaleza o te ayudase a vencer el pecado. No. Fue para mostrarte tu completa incapacidad. Miren lo que dice Romanos el capítulo 7. ¿Están ahí o no? Amén. En Romanos el capítulo 7, el verso 7 al 11 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley me dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, el pecado ya estaba. Siempre estuvo desde que el hombre cayó. ¿Me dejo entender? Pero lo que hace la prohibición, la ley, exacerba tu deseo, ¿no? Llegas con paquetes a tu casa, ¿no? La mamá, ¿no? Un día domingo después del culto y de haber estado acá en el Real Plaza. Llega a su casa y los chiquitos ven que vienen con bolsas y la mamá las mete en el closet y cierra la puerta del closet. No quiero que vean lo que hay ahí adentro. Y se va a la cocina a preparar panqueques. Cualquier cosa. ¿Qué creen que va a pasar con esas pobres criaturas que habían estado jugando, viendo televisión o lo que sea, tranquilos y felices, en paz, con gozo y regocijo un domingo por la tarde? ¿Por qué recorcholi tenía que la mamá venir y decir que no quiero que vean esos paquetes que están ahí en el closet? La ley, la prohibición exacerbó el deseo en ellos.
¿qué pasaría? Abrieron el closet. ¿Por qué? Es lo que está diciendo. La ley fue dada para que el pecado que ya estaba en nosotros como consecuencia de la caída, ¿ok? Porque el hecho de que Dios no le tomase en cuenta a Abraham ciertas cosas, ¿significó que Abraham no las hizo? Ok. Dios no castigó ni hizo nada con Abraham a pesar de que él mintió. ¿Sí o no? Mintió 2 veces. Dijo que su esposa era su hermana. ¿No es cierto? Tal cobarde, ¿no? ¿Cuánto a ustedes les gustaría hermanas? Que porque son simpaticonas, su esposo cuando vaya por un barrio así de pandillas o qué sé yo, le dice, ¿sabes qué? Vas a decir que eres mi hermana, ¿eh? Entonces cuando lo empezó, ¡ay, cuñado! ¡Cuñado! ¿Cómo se sentirían ustedes? Eso es lo que hizo Abraham. Cuando entró para que el faraón o el otro, eso, no lo matase, eso, di que eres mi hermano. Ahora eran medios hermanos. Pero no vivían como hermanos. No. Entonces, ¿pero pasó algo? No. ¿Por qué? Porque Dios no estaba tratando con Abraham en función a la ley ni a su desempeño, sino puramente por su bondad. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, el pecado ya estuvo, hubo pecado, pero Dios no trató de esa manera. Pero como el pueblo de Israel dijeron que querían relacionarse con Dios de esa manera, les dio la ley. Y como dice Pablo acá, volviendo al verso, el verso 7 dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pero sin ley el pecado está muerto. Está ahí, pero no pasa nada, no se exacerba, no te induce a. Y yo sin la ley vivía, verso 9, en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley no fue dada para fortalecerte a ti contra el pecado. La ley fue dada para fortalecer el pecado en contra de ti. Pero tú dices, ¿pero por qué? Ya lo expliqué, pues. Varias veces, lo vuelvo a repetir. Para demostrarte que tú no podías hacerlo y que necesitabas un Salvador. Por eso es que en Gálatas, el capítulo 3, nos dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Quién era el ayo? En este contexto romano y de esclavos, el ayo era un esclavo, un siervo en la casa, que llevaba al niño a sus tutores. Él está diciendo que la ley es el ayo que nos llevó a Cristo, que nos mostró que necesitábamos de un Salvador que es Cristo Jesús. Entonces, si tú tratas de vivir tu cristianismo tratando de agradar y cumplir con todos los puntos de la ley, estás equivocado, hermano. No vas a poder. No, es un engaño. No, es un engaño. La ley no nos fortaleció en la lucha contra el pecado, fortaleció el pecado contra nosotros. Si estás bajo la ley, estás bajo el dominio del pecado. Y estamos derrotados ya. Porque si tratamos de cumplirla, si fallamos en un solo punto, nos hacemos culpables de toda ella. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿No? La conclusión nos lleva a ver que todos hemos pecado, no hay un solo justo, y como todos hemos pecado, hemos sido todos destituidos de la gloria de Dios, pero también hay solamente una solución, que es Cristo Jesús. Una vez que estamos tendidos de espalda, rendidos completamente, extenuados, ¿no? En la Edad Media, los monjes se iban y se recluían en monasterios, se torturaban
hacían una serie de cosas tratando de huir y de vivir bajo la ley, los mandamientos de Dios y no pecar, y encontraban que había tanto pecado, tanta tentación ahí adentro como afuera. ¿No? Esto pasaba en todo lado. ¿Por qué? Porque están tratando de vivir en sus propias fuerzas y no puedes hacerlo, hermano. La ley nos fue dada para sacarnos del engaño de que tú y yo nos podemos salvar a nosotros mismos. La ley te abre los ojos. No puedes, no lo puedes lograr. Aleluya. El propósito era llevarnos al punto en que reclamásemos: necesito un Salvador, necesito alguien que lo haga por mí. Aleluya. Por eso, por ejemplo, en 2 Corintios el capítulo 3, ¿están ahí o no? 2 Corintios el capítulo 3, el verso 6 dice, 2 Corintios 3, 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra, la ley, mata. En el verso 9 dice: porque si el ministerio de, ¿cómo le llama? Condenación. O sea, lo que la ley ministraba era condenación. Si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. La ley te mostraba tu completa incapacidad, y no solamente eso, sino te mostraba que eras culpable. Por eso es que el apóstol Pablo dice: mas ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Volvamos a Romanos, el capítulo 3. Versos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es solamente gracias a Él por su justicia, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Si nosotros leemos en Romanos el capítulo 9, aleluya, Romanos capítulo 9, desde el verso 30 hasta Romanos el capítulo 10, el verso 10, vamos a ver el contraste de estas dos justicias. La justicia que es por la ley, que en realidad no la obtiene nadie, porque no la puedes cumplir, y la justicia que es por la fe solamente en Jesucristo. Romanos capítulo 9, verso 30 hasta Romanos capítulo 10, verso 10. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin, el objetivo de la ley es Cristo. El final de la ley es Cristo. ¿Ok? Para la justicia que es por la fe en Él. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ven? El objetivo de la ley era apuntar a Cristo y mostrarle: cree en su sacrificio, cree en lo que Él pagó, cree en lo que Él hizo, y tú serás justificado. Y continúa: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Porque tú no vas a llegar al cielo por tus obras, por tus méritos, por tus cosas. No es ni arriba ni abajo, por tus obras, por tus méritos. Es solamente Cristo quien lo va a hacer. Y dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es solamente por lo que Cristo hizo por nosotros, es solamente y gracias a Él. Y nosotros podemos ver acá que el vivir de la mejor forma posible conforme a la ley tal vez te va a beneficiar en tu relación con los otros seres humanos. Tal vez te va a beneficiar inclusive en el hecho de que el diablo no tenga mayor acceso a tu vida. Porque el que practique el pecado, hay consecuencias de practicar el pecado. ¿Estamos o no? Por más que estés en la gracia. O sea, el amor de Dios hacia ti no va a cambiar, pero las onceras de las consecuencias de que tú hagas te van a cambiar a ti y van a cambiar tu vida. Puedes arruinar tu matrimonio, puedes arruinar tus relaciones con tus familiares, yo creo que si robas en tu empresa se va a malograr la relación que tengas con tu jefe, ¿o no? Lógico. Entonces, el pecado, hay consecuencias. Y si vives una vida cumpliendo y conforme a la ley, te vas a beneficiar en tus relaciones con otras personas. Te vas a beneficiar en el hecho de que el diablo no va a tener mayor acceso a tu vida. Pero no te vas a beneficiar en el hecho de que vas a ser justificado delante de Dios, porque por tus obras, por tu desempeño, jamás serás justificado. No vas a tener acceso a eso. Es completamente ineficaz en obtener que estés parado delante de Dios declarado justo, porque no es por tus obras, es solamente por Jesucristo. Todos estamos metidos en el mismo saco, en el mismo bote, si quieren, hermanos. Todos necesitamos un Salvador. Por eso es que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, siendo justificados, dice el verso 24, gratuitamente por su sangre. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Al leer el contexto esto, uno ve que uno recibe la justicia de Dios por fe, que el estándar, la medida para Dios de lo que es la justicia, de lo que uno debe vivir y caminar, es Jesús. Y ninguno de nosotros le da la talla a Jesús en tus fuerzas, en tu propia habilidad, en cumplir la ley. Pero Jesús lo hizo por nosotros, y el fin de la ley es Cristo. Vamos a quedarnos ahí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos aprendido y recibido de ti hoy. Y gracias te damos porque estamos en Cristo Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Tal vez tú estás aquí esta mañana o estás viendo este video y no has hecho aún a Jesucristo el Señor de tu vida. Si esto es así, déjame decirte, Dios te ama, se interesa por ti, quiere obrar en tu vida, y lo único que tú tienes que hacer es abrirle tu corazón y decirle: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero hacer una oración en general, y si hay alguien aquí que aún no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, no lo ha recibido, esta es su oportunidad. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Te doy gracias porque ahora tengo
vida eterna, porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante viviré esta vida maravillosa por medio de tu gracia y el poder de tu Espíritu en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.